Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Cuando la guerra en Ucrania empezó en febrero del año 2022, Estados Unidos y Europa le impusieron a Rusia las sanciones más estrictas en la historia. De la noche a la mañana, todas las exportaciones rusas eran prohibidas de pisar tierras estadounidenses o europeas. Esto incluía todo, desde recursos naturales como el gas y el petróleo, hasta el trigo y fertilizantes. Luego, todos los bancos rusos fueron expulsados del sistema financiero mundial. Finalmente, más de 300.000 millones de dólares de Rusia y sus oligarcas fueron expropiados por los gobiernos de Estados Unidos y Europa. Solo para que te des una idea, 300.000 millones de dólares equivale a casi toda la economía de Colombia. Inmediatamente, el pánico entró en la economía rusa. La bolsa de valores de Rusia colapsó y se cerró por completo. El precio del rublo ruso se desplomó y más de 1 millón de profesionales emigraron de Rusia. Parecía que la estrategia del occidente de asfixiar a la economía rusa estaba funcionando, pero meses después la economía rusa sorprendió a todo el mundo. El precio del rublo ruso se disparó contra el dólar, llegando a un récord no visto desde hace 5 años. Las exportaciones de Rusia llegaron a un récord nunca antes visto. El gobierno ruso estaba viendo un superávit récord y la economía rusa entró en una recesión leve. Putin se le estaba riendo a los políticos estadounidenses y europeos. Es más, se predecía que las sanciones fueron una muy mala jugada para Europa, ya que Europa dependía del gas ruso para poder sobrevivir el invierno que se venía. Pero meses después, Europa sorprendió a Putin y sobrevivió el invierno sin ningún problema. Es más, la economía europea hasta parece que ni siquiera va a sufrir de una recesión. Así que ahora Europa se independizó de los recursos naturales rusos. El que está en problemas ahora es Putin y la economía rusa. Así es, el colapso de la economía rusa acaba de empezar y el panorama se pinta muy feo para Putin. Cuando hablamos de países ricos en recursos naturales, el que se lleva el premio es Rusia. Así es, Rusia es el exportador de gas natural más grande del mundo. Luego, Rusia es el segundo exportador más grande de petróleo en todo el mundo, después de Arabia Saudí. Pero esos son recursos energéticos. Si juntamos a Rusia y Ucrania, estos dos países son los reyes de la comida. El 64% de todo el aceite de girasol proviene de estos dos países. Luego, el 23% de todo el trigo en el mundo viene de Rusia y Ucrania. Y casi el 20% de toda la cebada y el maíz vienen de Rusia y Ucrania. Se estima que alrededor del 12% de toda la comida en el mundo provienen de Rusia y Ucrania. Y cuando empezó la guerra en Ucrania, los precios de absolutamente todos estos recursos naturales se dispararon. Aquí verás el precio del petróleo, por ejemplo, que se disparó a $120 por barril. Luego, el precio del gas natural se duplicó, llegando a récords no vistos en décadas. Y exactamente lo mismo aplica a todas las comidas. Pero a pesar de que Rusia no exportaba ninguno de esos recursos a Europa o Estados Unidos gracias a las sanciones, los rusos se estaban bañando en dinero. Así es, todos los otros países como China e India compraban el gas ruso y el petróleo como nunca antes. Fue por eso que la economía de Rusia no colapsó ante semejantes sanciones impuestas por el occidente. Y este dinero obviamente se iba a usar
usar para seguir financiando la guerra que le ha costado más de 82.000 millones de dólares a Rusia. Pero en los últimos meses los precios de los recursos naturales se han desplomado. El precio del petróleo, como verás aquí, ahora está más bajo que antes de la guerra. Y lo mismo aplica al precio del gas natural y del trigo. Esto obviamente significa que Rusia no está recibiendo la misma cantidad de dinero que antes. Pero este no es el único detalle. Rusia tampoco está exportando las mismas cantidades de esos recursos, como verás aquí. Las exportaciones rusas están bajando y muy rápidamente. Esto, en simples palabras, significa que menos dinero le está entrando a Rusia, como verás en el gráfico del presupuesto del gobierno. Mucho menos dinero. El hecho de que el gobierno ruso ahora vio un colapso en ingresos es un problema muy serio. La guerra en Ucrania se está intensificando y los rusos están perdiendo territorio. Luego, los europeos y estadounidenses ahora están mandando sus tanques más avanzados a Ucrania, lo cual requiere una respuesta aún más fuerte por parte de Rusia. Pero si el gobierno ruso no tiene los ingresos que tenía antes, entonces va a ser cuestión de tiempo hasta que Rusia entre en bancarrota. Una de las razones por qué la población cubana sigue manejando autos de los años 50 es porque Estados Unidos le impuso un embargo a Cuba. Ningún producto cubano podía ser exportado a Estados Unidos y ningún producto del occidente será exportado a Cuba. Pues algo muy parecido está pasando con Rusia, con las sanciones que le impusieron Estados Unidos y Europa. Ningún producto podrá ser importado, pero también ningún producto occidental puede ser exportado a Rusia. A raíz de esto, Rusia está viendo una escasez no vista desde la caída de la Unión Soviética. Así es, la población rusa está viendo una escasez tanto de electrodomésticos, pero también de medicamentos. Y a pesar de que China le sigue exportando productos a Rusia, la gran mayoría de las grandes empresas chinas prefieren no exportarle a Rusia, ya que sus clientes más grandes, Europa y Estados Unidos, los podrían sancionar a ellos también. Este es un riesgo entendible, ya que Estados Unidos y Europa son clientes mucho más grandes que Rusia. Así que esto ha dejado a la economía rusa en problemas muy serios de escasez, especialmente una escasez de productos de alta calidad. Ahora, los únicos productos que llegan a Rusia son productos de mala calidad chinos de fábricas dispuestas a tomar el riesgo de exportarle a Rusia. Obviamente, esto complica las cosas internamente en Rusia. La población se está cansando de estar desconectada del mundo y ahora están empezando a desesperarse con esta escasez. Esto ha llevado a un nivel de contrabando tremendo en Rusia. Muchos productos llegan de manera ilegal a Rusia, pero a un precio astronómico. Y con una economía que ya está sufriendo, pagar por dichos productos es algo que solo los ricos pueden hacer. Luego, otro gran problema de esta escasez es que le va a empezar a afectar al ejército ruso. Así es, a pesar de que Rusia tiene un ejército enorme, cada vehículo, armamento y avión ruso necesita partes importadas de otros países. Un gran ejemplo son los microchips. Los microchips son cruciales para el ejército ruso, especialmente si necesitan reemplazarlos ya que están recibiendo una paliza. Obviamente esta escasez empeora las probabilidades de una victoria rusa, pero también son muy malas noticias para la economía de Rusia. Cuando estalló la guerra, casi 1 millón de rusos emigraron de su país. Se veían colas de autos inmensas intentando cruzar las fronteras, los boletos de avión costaban una fortuna desde Moscú al exterior y la gente hasta cruzaba las fronteras a pie. Un gran porcentaje de estos emigrantes rusos eran profesionales con educación muy avanzada, pero también con dinero. Y si hay algo que debemos admitir es que los ingenieros rusos son de los más respetados en el mundo. Estas son noticias terribles para la economía y sociedad rusa. Este tipo de profesionales son vitales para la economía y se llevan consigo conocimiento muy importante. Luego, en septiembre del año 2022, Putin anunció la movilización de más de 300.000 soldados reservistas para mandarlos a la guerra. Esto espantó a cientos de miles de rusos jóvenes al huir del país para evitar ser convocados al combate. Pues este es un problema muy serio, ya que estos jóvenes son hombres y también entre las edades de 18 a 35 años. Este grupo es el más productivo para la economía rusa, especialmente cuando la sociedad rusa ya tiene menos hombres que mujeres y tiene una población vieja.
Así que, tomando un paso atrás, este éxodo de Rusia es un problema muy serio para la economía rusa. Los efectos de dicha emigración normalmente no se ven de inmediato. Tarda unos años hasta que verdaderamente se sientan estos efectos al ver una escasez de trabajadores, especialmente trabajadores altamente educados y jóvenes. En 1991, absolutamente nadie se esperaba que la economía soviética iba a colapsar. Es más, el apoyo a la Unión Soviética entre sus ciudadanos estaba muy fuerte. Así es, en 1991, el gobierno hizo un referéndum donde se le preguntó a la población soviética si querían mantener la Unión Soviética como es o separarla en distintos estados independientes. El 78% de los votantes dijeron que sí querían mantener la Unión Soviética, y esto fue a pesar de que estaban atravesando una crisis económica y política. Por lo tanto, nadie se esperaba que la Unión Soviética colapse. Pero meses después de dicho referéndum, la Unión Soviética colapsó y hubo un estado de caos. Ahora, si analizamos cómo las cosas se pintan en Rusia actualmente, aunque no lo creas, más del 80% de todos los rusos apoyan a Putin. Luego, Putin tiene control absoluto de la política en Rusia. Todos los ministros, generales y funcionarios de alto rango son aliados de Putin. En simples palabras, Putin no tiene a ningún enemigo. Pero hay señales de que la población rusa se está cansando de la guerra. Aquí verás los resultados de una encuesta interna sobre el apoyo a la guerra. Como verás, el 55% de todos los rusos quieren que hayan acuerdos de paz. Luego, en julio del año 2022, el 57% de todos los rusos apoyaban la guerra, pero en noviembre del año 2022, solo el 25% apoya la guerra. Por lo tanto, la moral de los rusos se está deteriorando. Y ahora que la economía rusa está por sentir las verdaderas consecuencias de las sanciones y también los gastos de guerra, pues no va a tardar mucho hasta que la población se enfade. Pero para que haya una revolución se tiene que llegar a circunstancias más extremas de las que vemos hoy. Y esto es algo que predicen muchos economistas y científicos políticos. Es más, según una encuesta del Consejo Atlántico, un organismo de expertos en relaciones internacionales, casi la mitad cree que Rusia va a dejar de existir en los próximos 10 años. Y aquí no estamos hablando de crisis económicas ni políticas. Acá estamos hablando de que Rusia dejará de existir como país. Esto es algo muy serio. Y estos expertos creen que Rusia tiene probabilidades más altas de existir que Afganistán. Pero demos un paso atrás. Entonces, la tesis de este video es que el colapso de la economía rusa está por llegar. Las razones son gracias a la caída en ingresos del gobierno ruso, al costo de la guerra, a la escasez de productos en Rusia y también a la gran ola de migración de jóvenes y profesionales que está viendo Rusia. Pero, ¿ocurrirá este colapso este año? Pues probablemente no. Puede que tarde un par de años hasta que veamos los verdaderos efectos económicos. Pero la gran pregunta es, ¿será este el fin de Putin y el colapso de Rusia? ¿O crees que Rusia va a poder salir adelante y conquistar los territorios en Ucrania? Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.